Muchas cosas han pasado durante el año 2023 en el tema de Rusia y Ucrania, en el tema de la relación Rusia-OTAN, OTAN-Europa, Europa-Ucrania, Europa-Estados Unidos, Europa-Rusia, crisis energética, recesión económica, fuga de inversiones desde Europa hacia Estados Unidos, más artillería para Ucrania y sobre todo una lluvia y una guerra de declaraciones especulativas en torno a lo que sucede en los diferentes escenarios, en torno justamente también a este conflicto que se ha vuelto, digamos, el parteaguas que ha sustituido el miedo y la incertidumbre que se generó durante la pandemia. Es decir, cada cierto tiempo hay escenarios catársicos, es decir, que llevan a las distintas sociedades de distintas partes del mundo a tener ciertos miedos, ciertas filias y ciertas fobias. La pandemia entre el año 2020 y 2022 fue uno, y ahora el temor también a una guerra nuclear, a una crisis económica, a una recesión, a la pérdida del empleo, a que las cosas se puedan salir de control. Ese lo representa ya no la pandemia, sino el tema justamente de la guerra en Ucrania. Bueno, pues justamente hoy queremos hablar de estas cosas. Primero, el arresto de Surovikin allá en Rusia, que parece estar vinculado al tema de la rebelión de alguna facción del grupo Wagner, que molestos porque se estaría acabando su contrato con el gobierno de Rusia, salían a protestar, pero muchos lo vieron, y cuando digo muchos, me refiero no solamente al tema de los medios occidentales, sino incluso dentro de Rusia, lo han estado viendo como un asunto de rebeldía que intentaban pues poner muy en jaque al gobierno de Rusia. Y esto, bueno, pues ha hecho que la información fluya de un lado a otro y con lo característico de las guerras. ¿Qué es eso característico de las guerras? Pues que la propaganda también es una regla especie de sine qua non y también la guerra se lleva a cabo en ese campo, que es tanto o igual de importante o más importante incluso que la guerra en sí misma porque modera las percepciones. Pues de eso hablamos hoy en el canal de Tu Profe de RI. Tenemos como invitado a el buen Ezequiel Vistoletti, doctor Vistoletti, también profesor de Relaciones Internacionales allá en Alemania, con quien estaremos intercambiando pues nuestros puntos de vista y nuestras reflexiones con respecto a este tema. Así que sin más, vayan por su lápiz, vayan por su pluma, traigan su libreta, su laptop, su tablet y vayan tomando nota porque tenemos pues muchas cosas y mucha información que compartir con todos ustedes. Sin más, comenzamos. Pues como les comentaba, hoy está con nosotros el doctor Vistoletti, Ezequiel Vistoletti, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania, analista político en diversos medios de comunicación y uno de los analistas que en los últimos meses ha estado más activo justamente con las reflexiones acerca de lo que sucede en Eurasia. Mi querido Ezequiel, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por compartir tus reflexiones y tu sapiencia en este espacio educativo. Querido Jesús, un placer como siempre acompañarte y saludos a todo el mundo, a toda la audiencia ahí también. Ezequiel, han pasado, decíamos hace rato, fuera de cámara, que han pasado más cosas desde que nos dejamos de ver en la última semana, la tercera semana del mes de junio del año 2023, que el periodo que tardamos hasta ese momento. Entre ello, bueno, pues los ataques de Rusia a ciertas poblaciones en Ucrania. También después vimos una rebelión o un intento de rebelión del grupo Wagner, grupo de mercenarios que ofrecía seguridad privada al gobierno de Rusia, que pasó de negar sus vínculos con Wagner a reconocer que sí le había financiado y que durante este tiempo le ha financiado como unos 20 mil millones de dólares, es decir, una inversión bastante importante. Y luego después se viene el intento de rebelión, que ahora Prigozhin dice que nunca fue un intento de rebelión, sino más bien una marcha
en protesta porque se estaría acabando el contrato que tenían en el mes de julio, y muchos otros dicen que porque Sergei Shoigu llegó para entorpecer las relaciones del ejército de Rusia con este grupo. Después vemos que nos dicen que Lukashenko es el gran mediador de este conflicto, digamos, interno entre hermanos, entre el ejército de Rusia y Prigozhin, que amenazaba con destituir a Gerasimov, el jefe del Estado Mayor, y también al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y después incluso se atrevieron a decir que si Putin había tomado la decisión equivocada, Rusia tendría pronto un nuevo presidente, lo cual pues sí daba a entender que era una especie de rebelión. El mismo Putin sale a desactivar esto, diciendo que a los intelectuales, a los autores intelectuales, los iban a eliminar físicamente, los iban a castigar severamente, pero que quien no hubiera tomado las armas tenía las puertas abiertas del ejército de Rusia para acercarse. Y ahora viene la noticia de que uno de los generales de más prestigio en el ejército de Rusia, al cual se le reconocía cierta distancia y hasta una posición de adversario frente a Sergei Shoigu, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Surovikin, que posiblemente ha sido arrestado, de acuerdo a lo que dicen medios como El País, Bloomberg, CNN, BBC, The Washington Post, The New York Times, El Mundo, el ABC, pero que hasta este momento no lo comenta o no han comentado al respecto ni los autoridades rusas, ni los voceros de Rusia, ni los medios de comunicación, Sputnik o RT. ¿Cuál es tu sentir y tu pensar de todo esto, mi querido Ezequiel? Primero comenzaría remachando la desorientación total de Occidente, ¿sí?, de la OTAN respecto a Rusia en términos generales. La cantidad de pavadas escuchadas desde el día sábado, en realidad durante 24 horas, no mucho más que eso, desde la mañana hasta la noche, los analistas otanistas, atlantistas, aparecían inicialmente con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Recordaban un poco al Guasón, y de repente, horas después, la desilusión total con la desactivación de este episodio, por caracterizarlo de alguna manera. Qué perdido aparece Occidente, qué perdido aparece el norte global, qué perdido aparece la OTAN, y no ya solo en cuanto a los periodistas, los comunicadores, sino recuerdo ahora, por ejemplo, la nota de un artículo publicado por Anne Applebaum ese mismo día. Anne Applebaum, para quienes no aparezcan familiarizados con ella, Anne Applebaum representa en Occidente el faro intelectual respecto a el este de Europa. La intelectual, la profesora, la eminencia, la conocedora por excelencia del este de Europa, naturalmente con una línea dura, otanista, antirrusa, pero supuestamente con conocimiento, fundamentada. Bueno, ese mismo día ella presentó un artículo en The Atlantic, una publicación estadounidense de corte liberal, como lo llamarían ellos, titulado "Comenzó la guerra civil en Rusia". Comenzó la guerra civil en Rusia. Más perdida que Turco en la neblina. Y esta es la inteligencia occidental. Así que quizás comenzaría remachando eso. Por un lado, qué desorientación desde el lado del norte global respecto a Rusia, respecto a todo esto, más allá de la propaganda. Además de la propaganda, desconocimiento. En segundo lugar, lo sucedido está caracterizado por la confusión. Más allá de que después de algunos días, aparentemente algunas cosas aparecen más claras, todo el episodio, todos los acontecimientos estuvieron caracterizados desde el principio hasta el final por la confusión, por hechos contradictorios,
un levantamiento, por llamarlo de alguna manera, un motín, pero un motín en el cual frente a los soldados aparecían jovencitos realizando selfies, ¿sí? La toma de Rostov del Don por Wagner, más que una toma, aparecía como una marcha militar con la gente a los costados, aplaudiendo, inclusive escenas graciosas, humorísticas, como esta del barrendero, seguramente la habrás presentado en tu canal, Jesús, de que entre los tanques y la gente y los soldados cuerpo a tierra, alrededor gente y en el medio un barrendero, ¿no? Un barrendero municipal barriendo la calle como si nada. Raros también los alineamientos a lo largo del día. Sin lugar a dudas, ahí aparece una cuestión fundamental en el hecho de que durante el día Putin fue recogiendo apoyos cada vez más fuertes, incluso de sectores opositores y sectores críticos. Recordemos que Prigozhin representa el ala más dura de la política rusa, quiere una intervención, quiere abiertamente una guerra, ¿sí? Y una participación rusa en la guerra con Ucrania mucho más decidida, mucho más fuerte, una movilización general, la declaración de la guerra, eventualmente el uso de armas nucleares tácticas. Y bueno, incluso los políticos y los generales de esta línea, con el correr del día, fueron apareciendo públicamente, fueron realizando declaraciones de apoyo a Putin. Uno de ellos, Surovikin. En todas las críticas, recordarán seguramente las críticas furibundas, incluso los insultos, los videos de Prigozhin en contra de Gerasimov, de Shoigu, bueno, del Ministerio de Defensa ruso, algunos con los cadáveres detrás, bueno, con insultos abiertos, directos, ¿sí? No contra Putin, cuidado. Esa es la lógica de ese enfrentamiento dentro de la política rusa. Por un lado, Putin por encima de todo, como una especie de árbitro, y por debajo el enfrentamiento entre los más duros y los menos duros, y Prigozhin en ese enfrentamiento aparecía enfrentado como parte del ala más dura con Shoigu y Gerasimov. Pero no Surovikin. Surovikin aparecía entre los generales cercanos a Prigozhin, por lo menos en cuanto a su línea ideológica o a su línea respecto a este conflicto, ¿sí? No un aliado necesariamente, de hecho Surovikin no participa activamente en política, él es un militar de carrera y verdaderamente bueno como general. Él capitaneó a las Fuerzas Armadas rusas después de la contraofensiva ucraniana, y realizó la muy difícil tarea de abandonar Jersón, porque recordarán que Jersón aparecía al otro lado del río, entonces eso generaba un esfuerzo muy grande para el mantenimiento de esa ciudad, entonces que determinó militarmente, porque la idea de que en la guerra uno solo realiza avances representa una tontería. La guerra en realidad presenta las características del boxeo. En un momento un golpe y en otro momento uno cubierto. Bueno, en ese momento Rusia debía retroceder estratégicamente para redireccionar sus recursos principalmente hacia Bakhmut y demás. A pesar de que esto podía parecer en términos políticos como un retroceso. Bueno, y acá en los medios en Europa machacaron con esto. Rusia retrocede. Bueno, pero retrocedió muy inteligentemente, sin pérdida de equipamiento, sin pérdida de soldados, etcétera, etcétera, redireccionó eso hacia Bakhmut. Bueno, y ahí sí comenzó el verdadero avance ruso en una maniobra militar, sí, lógica, desde el punto de vista militar, perfecta, ¿sí? A diferencia de la decisión de Ucrania, de la dirigencia política ucraniana, de no abandonar Bakhmut y presentar resistencia hasta la muerte del último soldado,
eso en términos militares representa una estupidez, y los propios generales estadounidenses y ucranianos, desde el punto de vista militar, muchísimas veces machacaron con la necesidad de retroceder estratégicamente, abandonar Bakhmut, pero bueno, el presidente de Ucrania determinó que no, porque políticamente eso va a generar una mala imagen frente a Occidente. Entonces Zelensky determinó eso, y bueno, eso generó una debacle para las Fuerzas Armadas ucranianas. Bueno, abandoné un poquito el argumento inicial. Surovikin representaba uno de los generales más duros, si bien no metido en política, más duros, más cercano a la ladura, más cercano a Prigozhin, además con una historia en común de cercanía, de amistad, y por eso eventualmente aparecía como uno de los posibles apoyos a Prigozhin el día de este levantamiento. Pero a las pocas horas de comenzado el levantamiento realizó un video con una declaración con su Kalashnikov acá pues, sobre su muslo, sobre su pierna, llamando a Prigozhin a la reflexión, a que abandonara esa aventura, si no recuerdo mal esas las palabras. Así que, bueno, eso también evidentemente aparece en la lógica de lo sucedido ese día, ¿no? Evidentemente Prigozhin aparecía supuestamente con sus espaldas cubiertas por mucha gente, y esa gente ese día no lo acompañó. Bueno, confusión en Occidente respecto a todo eso. Más allá de Occidente, los hechos en sí contradictorios, una disputa política muy fuerte dentro de Rusia, pero sin Putin hasta ahora, pero aparentemente esa disputa generó una escalada en la cual Prigozhin de repente aparecía arrinconado, no podía otra cosa más que una salida de este tipo y comenzar una aventura desquiciada como esta, con la amenaza del avance hacia Moscú. Él sí recordó o muchas veces presentó esto como un avance contra, otra vez, Shoigu y contra Gerasimov, nunca contra Putin, pero más allá de esto, naturalmente, una aventura de este tipo connotaba un desafío a la autoridad establecida, a Putin como tal, y Putin respondió al poco tiempo con un mensaje, lo caracterizó como traidor, pero, y aquí otro de los elementos extraños, no respondió militarmente. ¿Por qué? Evidentemente, bueno, por una apuesta a una resolución pacífica, una apuesta exitosa, pero aún llamaba la atención esto de un levantamiento armado con la gente al lado de los soldados, con selfies, y a la vez que Rusia no respondiera militarmente, porque si Rusia respondía militarmente, las columnas de Wagner desaparecían a los 10 segundos, desaparecían bombardeadas por las fuerzas aéreas rusas, ¿no? Columnas avanzando en fila por la autopista, un delirio, ¿sí? En ese sentido, por un lado, la respuesta de Putin en términos políticos inteligente ante esta situación, pero a la vez, y este otro de los elementos, una vez más aparece la incapacidad en cuanto a lo comunicacional en Rusia. Durante todo el día aparecíamos perdidos en cuanto a siquiera la versión oficial. No presentaron una versión oficial durante todo el día, hasta la noche, hasta la resolución, ¿no? Y en cuanto a eso, interesantemente, la contribución de Prigozhin y de Wagner principalmente, o de Prigozhin más personalmente a Rusia, no solo aparece limitada a lo militar y al rol de Wagner en la toma de Bakhmut, sino también a lo comunicacional, a que Prigozhin sí aparece como un muy buen comunicador en una guerra en la cual la comunicación representa una dimensión cada vez más importante. Del lado de enfrente, bueno, aparece la OTAN con Estados Unidos, expertos en comunicación. Para eso, un actor al frente de Ucrania, también muy bueno en la comunicación, Zelensky.
y del otro lado estas conferencias aburridísimas como de 1970 de Rusia, y sí, Prigozhin. Prigozhin sí, con muy buena comunicación en una guerra con una importancia cada vez más grande de la comunicación. Y bueno, y cuando Prigozhin no realiza esta función, bueno, así aparece el gobierno ruso. Durante todo el día no realizaron una declaración, más allá de esto de Putin, de caracterizarlo como traidor. No respondieron militarmente, pero no lo presentaron claramente con alguna versión explicando esto, ¿no? Entonces, hechos contradictorios, poca información, pero bueno, la interpretación más plausible es esa, la de la lucha de poder por debajo de Putin, en muchos momentos utilizada, capitalizada por Putin, pero en un momento con una escalada y con Prigozhin en acorralado, esta aventura, pero bien resuelta y finalmente desestimada en menos de 24 horas. Sí. Más allá de todo este análisis, Jesús, muchas cosas muy raras, muchas cosas muy, muy raras, incluso la posibilidad, bueno, posibilidades de cosas muy locas, muchas, algunas altamente improbables, también posible que todo esto lo hubiera, y esta es una de las interpretaciones iniciales de acá en la prensa occidental, todo esto lo generó una operación de la OTAN, y Prigozhin de repente aparecía como aliado a la OTAN, bueno, un delirio así, eso posible, pero altísimamente improbable, así que eso descartado como explicación, pero sí quizás posible todo como una escenificación, pero de parte de Putin, ¿sí? Que hubiera generado todo esto, por un lado, para determinar el corrimiento de Prigozhin y de Wagner, ya con demasiado poder, Wagner incorporado ahora finalmente a las Fuerzas Armadas regulares, Prigozhin corrido y Gerasimov y Shoigu muy debilitados, de manera que el día de mañana, si no hoy mismo, si quiere Putin, afuera y otra gente de él, también posible. Poco probable porque si no pueden realizar una conferencia de prensa como la gente, una operación así tan grande, escenificada, poco probable, pero también posible en el marco de estas cosas raras, ¿sí? Así que ese es el análisis en general de mi parte. Sí, ahí te quería interrumpir, Ezequiel, para conocer tu opinión acerca de lo que representa o lo que representaría para Bielorrusia la figura de Prigozhin. Es decir, fortalece la figura de Prigozhin al gobierno de Alexander Lukashenko. 2, es un elemento disuasivo por estar a 100 kilómetros de Kiev y por pues mandar este mensaje a la OTAN, porque Jens Stoltenberg recientemente acaba de realizar también unas declaraciones para decir que están listos para la amenaza que representa el grupo Wagner o esta sección dura del grupo Wagner con Prigozhin ahí cerquita de Alexander Lukashenko. O al final de cuentas es una salida para que este señor Prigozhin, que durante tanto tiempo ha peleado del lado ruso, pues no termine degradado o avergonzado y que genere verdadera desestabilización. Para mí, sin lugar a dudas, todo lo sucedido ayuda mucho a Lukashenko, maximiza el poder de Lukashenko, o de alguna manera, mejor dicho, abandono la palabra maximizar, restablece el poder de Lukashenko. Lukashenko hasta hace poco, hasta esto, aparecía muy debilitado dentro de la política bielorrusa y debilitado frente a la oposición. Y muchas de las cosas hechas por Lukashenko, sí, incluso haber convalidado el traspaso de las tropas rusas en el primer momento de la invasión, recordarán que aparecían tropas rusas supuestamente en un ejercicio, y una parte de la invasión comienza desde ahí. Lukashenko, posiblemente, más allá de su alianza con Putin, algunos años atrás no habría convalidado eso, porque eso para Bielorrusia determinaba de alguna manera una participación directa en el conflicto, no directa en cuanto a tropas propias, pero sí
de alguna manera de convalidar esto, e inmediatamente generaba que las sanciones impuestas contra Rusia de repente le alcanzaran también a Bielorrusia, una economía mucho más precaria y muy dependiente de Rusia. Pero como Lukashenko desde hace tiempo parecía muy debilitado internamente, su línea de salvataje cada vez más aparecía ligada a Rusia. Como su dependencia de Rusia siempre existente, últimamente aparecía mucho más fuerte por esta debilidad propia interna. Y ahora esta situación de alguna manera restablece el poder de Lukashenko porque de repente él realiza, por lo menos esa es la versión oficial, él realiza la mediación, él desactiva el conflicto, con lo cual ya no representa un aliado menor secundario, sino un aliado de peso, ¿no? Como el salvador de toda esta situación. Y no solo eso, sino que también ahora recepciona a Prigozhin y a Wagner, y más que representar una amenaza para Occidente, Prigozhin y Wagner, todos los dimes y diretes entre Stoll, el tartamudo ningún problema yo con los tartamudos, perdón, pero sí, el impresentable de Stoltenberg, incluso declaraciones de también de sectores rusos, idas y vueltas, todo eso en Argentina lo llamarían jueguito para la hinchada, ¿no? Cuando los jugadores en lugar de comenzar un ataque comienzan con pasecitos, la pelota en el aire frente a la platea para la ovación del público, pero realmente no generan nada en términos ofensivos, de peligro de gol, nada. Todo eso hojarasca, espuma, pero cuidado porque ahora de repente para Lukashenko aparece Prigozhin ahí y las tropas de Wagner, y el principal riesgo, perdón, justo un mosquito ahí, el principal riesgo para Lukashenko aparecen en los movilizados dentro de Bielorrusia, sectores movilizados militarmente opuestos a el gobierno de Bielorrusia, opuestos a su gobierno. Es el principal riesgo político para él, ¿sí? Con bastante poder en términos militares. Ahora ya no solo aparecen a su lado las Fuerzas Armadas bielorrusas y la eventual ayuda de Rusia, seguramente tardía en el caso de un intento de golpe de Estado, sino que aparecen los muchachos de Wagner y Prigozhin. Así que eso también, no solamente el rol de salvador, sino también este nuevo aliado. Así que para Lukashenko, todo ganancia esto. Oye, Ezequiel, y en el tema del arresto de Surovikin, que se ha manejado, decíamos, en Bloomberg, a raíz también de que CNN y The New York Times y The Wall Street Journal empezaron a publicar de manera muy consistente que la información de sus investigaciones llevaba a que Surovikin, al tener resentimiento frente a Sergei Shoigu por haberlo destituido tan pronto del frente ucraniano, y la cercanía además de Surovikin a Prigozhin, que había estado elevando el nivel de ofensas, no contra Putin, pero sí contra Sergei Shoigu, hombre cercano a Vladimir Putin, y de pronto empiezan a llegar relatos de esta misma prensa de diferentes países de Occidente que dicen lo arrestaron y que quizás este video en donde sale para dirigirse a los miembros del grupo Wagner de bajen las armas, recuerden que juntos hemos ganado batallas y que somos hermanos y que no derramemos sangre rusa en territorio ruso, etcétera, etcétera, pero que tiene un arma al lado, se hipotetiza que ya habría estado tentativamente arrestado. Pero yo te decía, he revisado en RT, en Sputnik, en TASS, en las páginas directamente de la Cancillería, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, y no he encontrado información que me lleve a que Rusia reconozca que el señor está arrestado. Incluso se habla de que la hija habría dicho que se sigue presentando su trabajo normalmente y que sigue y va y viene. Entiendo que
ya estamos acostumbrados a que cuando la Sexta ahí en España, el Deutsche Welle ahí en Alemania, el mismísimo Cadena 3 en España, France 24 o algunos de estos medios empiezan como en manada, como en grupo, a hacer publicaciones de este tipo, ya como que uno desconfía, a priori desconfías, porque son tantas y tan reiteradas las ocasiones, las frecuencias con las que han producido fake news, que cuando ves esto y no ves a la contraparte, por lo menos saliendo a desmentirlo, pues sí te alcanzan a meter cierta duda. ¿Cuál es qué piensas al respecto? ¿Sí lo habrán arrestado? ¿No? Y si en caso de que sí lo han arrestado, ¿será que sí empieza una lluvia de purgas? Igual que vos, Jesús, a mí la propaganda de todos estos medios, a mí me ayuda mucho porque por lo general, cuando ellos con A dicho, por lo general B. Y si B dicho, en general A. Lo contrario a lo dicho por ellos, por lo general la verdad, porque ni siquiera realizan propaganda inteligente. En una guerra todos realizan propaganda, pero bueno, la buena propaganda presenta una parte de mentira y una parte de verdad, ¿sí? O por lo menos genera una distinción entre qué parte verdad, qué parte mentira, o cómo presenta las cosas. Bueno, los medios occidentales hoy verdaderamente realizan propaganda, pero de la mala. Entonces, yo hasta que esto no lo convaliden los medios rusos, o por lo menos las cuentas de Telegram, Chocauto, más allá de eso, una vez más, Surovikin y Prigozhin sí participaban en esta línea más dura, pero por otro lado, Putin, en cuanto a Putin determina las cuestiones políticas y genera órdenes para sus militares, quiero esto, esto y esto, pero después la estrategia militar la realizan los generales. Bueno, a veces cometen errores también, naturalmente. Y seguro Putin, para nada tonto, sino más bien como estratega brillante, Putin seguramente no querrá abandonar a un militar tan cumplidor y tan eficiente y tan bueno en su trabajo como Surovikin. Así que aún en el caso de purgas o de esta cercanía o de que Surovikin inicialmente haya participado en todo esto y después haya abandonado a Prigozhin eventualmente a mitad de camino, ¿querrá Putin abandonar los talentos militares de Surovikin tan fácilmente? Porque recordemos que hasta su designación, ¿sí?, Rusia comete errores en la primera fase de la guerra, ¿sí?, en la cual Surovikin no participó, errores militares. Entre muchas otras cosas, también aparece la evidencia de la penetración de los servicios de inteligencia estadounidenses en todos los estamentos del Estado ruso, incluso de las Fuerzas Armadas. Por eso, cuando comienza la ofensiva en esa primera fase, en esa ofensiva relámpago, los ucranianos aparecen ya sentaditos esperando la llegada de los tanques por acá y por allá. Todo eso, esa información facilitada toda por Estados Unidos, por la inteligencia estadounidense, sin lugar a dudas. Y el éxito de la contraofensiva ucraniana en septiembre del año pasado respondió a la sorpresa, a la falta de hombres de Rusia antes de la movilización, pero también a la inteligencia estadounidense, porque determinaron, bueno, estos señores rusos comenzaron una ofensiva inicialmente pensada como una ofensiva relámpago, de repente aparecen en una guerra de desgaste y no realizaron todavía la movilización de gente, entonces todos esos territorios conquistados aparecen mal defendidos por falta de cuerpos, de hombres. Entonces, bueno, inteligente un ataque sorpresa acá, un ataque sorpresa allá, y bueno, y esa ofensiva, esa contraofensiva en su momento, realizó avances muy rápidos en muy poco tiempo por las fallas en ese entonces de los militares anteriormente a cargo, los militares rusos anteriormente a cargo de todo eso, hasta la llegada de Surovikin. Y Surovikin, como muy buen oficial, con muchísima experiencia en Chechenia y demás, inmediatamente rectifica todas esas cuestiones,
a él los aspectos políticos, la simbología de abandonar Jersón, él como militar. No, señores, esto acá, mal negocio, simplemente una ciudad más, sin ninguna importancia, pero nosotros con tropas, en ese lugar aparecían tropas de élite rusas, tropas de paracaidistas, de aerotransportados, entonces ningún sentido en la pérdida de recursos, la pérdida de hombres ahí, militarmente mejor esa ciudad dejada y nosotros con el frente cerrado ahí gracias al río y todo eso para Bakhmut. Y ahí, a partir de entonces, Rusia realizó desde el inicio de la guerra el mayor éxito en términos militares, no por la toma en sí de Bakhmut, sino por la cantidad de daño infligido a las Fuerzas Armadas, ucranianas, ¿no? La guerra, una guerra de desgaste, entonces esto de, ay, conquistó esta ciudad, conquistó esta otra, de 10 kilómetros para acá, 10 kilómetros para allá, eso completamente intrascendente, lo importante, la cantidad de hombres y de recursos perdidos, más aún para Ucrania por la falta de recursos, y Bakhmut en ese sentido representó un golpe durísimo para Ucrania, para las Fuerzas Armadas ucranianas. Esto desde el análisis militar. Si realizamos un análisis un poco más humano, desde la perspectiva humanista, más humana, nada más. La cantidad de vidas perdidas ahí sin ningún sentido, la cantidad de gente muerta, bueno, una cosa horrible, pero ese es otro de los terribles descubrimientos, o no descubrimientos. Bueno, yo de todas maneras, yo un poco sorprendido todavía de la falta de interés por las vidas de tu propio pueblo, de tus propios ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Gente mandada a la carnicería sin ni siquiera, en la guerra connota sacrificios, sin lugar a dudas, pero sacrificios con un objetivo. Despachar gente a la muerte segura para que en una eventual conferencia parecer un poquito mejor y que eso genere un aplauso en tu entrada. Qué sadismo, ¿no? Qué cinismo, qué poco amor por tu gente. Bueno, entonces, retrocediendo una vez más a tu pregunta, Jesús, yo hasta la confirmación de esto, muy cauto, pero una vez más, aún sí cierto, difícil la decisión para Putin de una purga con Surovikin incluido por la valía de Surovikin como militar, como oficial. Pues sí, vaya situación en la que está, digamos, metido todo esto, porque finalmente tiene razón. O sea, por un lado, desprenderse de un militar que, de hecho, cuando Rusia obtuvo sus victorias más escandalosas, por llamarlo de alguna manera, en Siria, en Chechenia, pues estaba Surovikin ahí, precisamente. Por eso, de alguna manera, se sorprendió muchísimo. Primero generó entre los prorrusos, generó mucha optimismo cuando lo nombran al frente de todas las tropas ucranianas, más bien de todas las tropas rusas en los frentes ucranianos, y después también causó una sorpresa tremenda que él mismo aparece dando la cara diciendo nos replegamos, establecemos nuestra zona de seguridad detrás del río de Dnieper, y luego cuando vemos que dicen, bueno, se sale, ahora sí que como cambio, ya que hablaste del fútbol, cambio del equipo ruso, sale Surovikin y entra Gerashimov, y es como de, ¿cómo? ¿No? Ezequiel, la teoría de las relaciones internacionales del realismo político señala que todo interés se define en términos de poder, que los actores colectivos, en este caso los estados, son los jugadores más importantes. Señala también que siempre están actuando por la lógica racional de aumentar ganancias y disminuir pérdidas a toda costa. Se habla también que el sistema internacional es anárquico, es decir, que carece de un gobierno y que por eso los estados se meten en dinámicas de supervivencia, y dentro de la supervivencia, cada estado busca las estrategias que le permitan sobrevivir, justificando así de alguna manera la carrera armamentista. Y también se habla que se encuentra la situación, o que quien se conduce en la política internacional bajo un enfoque realista, ve el mundo como un juego de suma cero, Ezequiel, en donde lo que uno gana, el otro lo pierde.
¿Por qué comento estos postulados teóricos desde el realismo político, que tú conoces muy bien? Porque hay mucha gente que hace conjeturas intentando llevar a cabo analogías que desde mi punto de vista son hasta cierto punto falaces, cuando dicen por qué Rusia no pudo dominar tan rápido a Ucrania, habiendo tanta simetría de fuerzas y de tecnología, como Estados Unidos lo ha hecho en otras ocasiones en Vietnam o en Afganistán o en Irak. Entonces, hay respuestas que dicen porque Rusia no está bombardeando infraestructura civil, porque la política de Rusia es más bien lastimar la infraestructura operativa militar ucraniana y de la OTAN. Y si a esto le sumamos también la ayuda colectiva de la OTAN, mandando artillería, mandando dinero, armas, etcétera, 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 es decir, toda una red, pues ya no sería únicamente Estados Unidos, Rusia contra Ucrania, sino Rusia contra Ucrania, Estados Unidos y la OTAN. ¿Cuál es tu hipótesis para responder a esa pregunta, mi querido Ezequiel? Bueno, muy parecida a la tuya. Comenzaría así con recordando que en cuanto a los ejemplos de Estados Unidos, Vietnam y Afganistán representaron dos fracasos estruendosos para Estados Unidos. Así que cuidado con la idea de que las grandes potencias siempre pueden muy fácilmente establecer su voluntad militarmente cuando quieren, porque no siempre ese representa el caso, más aún considerando que los gobiernos de las grandes potencias rara vez quieren comenzar una guerra total con todo lo que ello connota económica, política y culturalmente en Afganistán, en Irak, en Vietnam, etcétera, etcétera. Ejemplo, bueno, lo de Afganistán, el mejor ejemplo. Los afganos pudieron contra la Unión Soviética y contra los estadounidenses. Un par de barbudos con túnicas y Kalashnikovs, claro, pero de locales en términos de fútbol otra vez, metidos ahí en las montañas desde hace 5.000 años con una determinación total, y ni Rusia ni Estados Unidos querían una guerra total, todo el país, toda la población movilizada para un enfrentamiento de ese tipo, lo cual determinó la derrota de ambos, primero de la Unión Soviética y después de Estados Unidos hace algunos años. Eso como aclaración sobre Estados Unidos. Respecto a la pregunta de Rusia, bueno, la clave de la situación aparece en esto de que Rusia no comenzó una guerra contra Ucrania, sino quizás hubiera querido comenzar una guerra contra Ucrania, pero a los pocos días comenzó una guerra, o no, en realidad a los pocos días no, ya había comenzado antes la guerra, y en la guerra aparecen de un lado Rusia y del otro lado aparece la OTAN, 30 y pico, no recuerdo cuántos países ahora en total. Varias decenas con Estados Unidos ahí adentro. Así que uno puede establecer el foco en el vaso medio lleno o en el vaso medio vacío. Por un lado, sí, no pudo Rusia lo que quería desde el inicio militarmente, pero por otro lado aparece en conflicto contra todo el mundo, todo el norte global prácticamente, contra todo Occidente, y aún así, en este momento aparece en una situación militarmente auspiciosa. Y no solo eso, sino que en una guerra de desgaste presenta capacidades militares y económicas superiores a las de todo Occidente. Eso es algo verdaderamente sorprendente. Por ejemplo, en cuanto a la producción de munición, Occidente cada vez más, los países Ucrania carece de munición porque Occidente no despacha más munición, porque los países occidentales, incluidos Estados Unidos, no pueden despachar más porque si no, despachan lo último dentro de sus propios arsenales, entonces aparecen ellos desprotegidos. Y Rusia
genera más munición que todo el mundo entero junto. Una cosa muy loca en ese sentido. Así que, evidentemente, por ahí la explicación de esto, pero de todos modos, el conflicto, si bien en una primera lectura podemos presentamos una tendencia a conceptualizar esto como uno contra otro, quién más fuerte, quién no. Acá en este conflicto aparecen cuestiones muy complejas de fondo, mucho más complejas que quién más fuerte, quién militarmente más duro, como si esto un Real Madrid, Barcelona, Boca River o un América contra el Chivas, ni idea. Acá de fondo, el otro día, por ejemplo, presentaba en el canal el documento publicado hace poquito de Karaganov, Sergei Karaganov, uno de los geoestrategas rusos más lúcidos y con más llegada en el Kremlin, ¿no? Con un documento publicado hace poquito, para mí muy preocupante, porque en conclusión él llama a una escalada nuclear directamente. A partir de un análisis muy fundamentado. ¿Cuál es su análisis? El análisis de él determina lo siguiente: para Rusia, aún en el caso de la conquista, en el caso de una victoria con la conquista de las 4 provincias declaradas como parte de Rusia, o incluso en el caso no solamente de la conquista total de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Gerson, sino incluso conquistando todo el sur hasta Transnistria, el problema para Rusia no desaparece. Tampoco desaparece para Occidente, pero desde el punto de vista de los intereses rusos, ¿no? Para presentar esto con la complejidad real. El conflicto no desaparece porque los restos de Ucrania van a aparecer permanentemente a la espera de un contraataque. Ahí va a aparecer un conflicto latente. A pesar de una victoria militar en esos términos, el conflicto político no va a desaparecer. Solo va a desaparecer en el caso de una eventual derrota de todo Occidente y, por ende, que Occidente no acompañe más ni siquiera a ese resto de Ucrania ante una eventual victoria militar rusa, ¿sí? Entonces, más fuerte o más débil, ese conflicto va a aparecer ahí por mucho tiempo, y para Rusia, según el propio Karaganov, esto va a generar una sangría permanente en un momento en el cual Rusia aparece interesada en redireccionar sus esfuerzos militares, políticos, culturales hacia China, hacia el nuevo eje de la geopolítica mundial, hacia el otro lado, hacia el Pacífico, ¿sí? Bueno, así que aún ganando Rusia, las cosas no aparecen resueltas para Rusia de ningún modo. Y del otro lado, o peor, en el caso de una victoria de la OTAN, cada vez menos probable, bueno, cuidado con una victoria de la OTAN, porque si en el caso de que Rusia parezca acorralada, Putin responde con el botón rojo y ahí desaparecemos todos. Entonces, este conflicto presenta una complejidad, una multidimensionalidad muy grande. Entonces, bueno, para el análisis de por qué Rusia no pudo militarmente en los inicios de este conflicto todo lo que quería, bueno, quizás esa explicación, pero más allá del conflicto militar aparecen todos estos conflictos políticos, y sin la resolución de eso aparecemos en un problema difícil, y eso sin la mención de China y del enfrentamiento entre Estados Unidos y China, porque muy probablemente por ahí el próximo gran conflicto, las provocaciones de Estados Unidos las presenciamos a la orden del día, esto de que de submarinos nucleares, portaaviones desfilando alrededor de Taiwán, a 100 kilómetros de China, ¿no? Y después la dirigencia estadounidense indignada por el enojo de los chinos.
¿Cómo reaccionaría Estados Unidos si frente a las costas de San Francisco, de Los Ángeles o de Nueva York aparecieran, ¿no? Aviones o portaaviones rusos o chinos? Con toda razón reaccionarían militarmente enseguida. Bueno, los chinos por ahora, por suerte, con la paciencia china, no están reaccionando a las provocaciones. Sí establecieron un límite, ¿no? Los dientes mostrados seguros, pero sin locura. Pero bueno, las provocaciones permanentes y la ventana de oportunidad para Estados Unidos en un conflicto con China cada vez menor. Porque por ahora todavía en términos militares Estados Unidos aparece por delante de China, pero el grado de avance de China en todo, incluso en lo militar, presenta una velocidad enorme, con lo cual con cada día nuevo Estados Unidos aparece un pasito más abajo y China un poquito más arriba. Entonces, ¿cuánto van a retrasar esto hasta comenzar? En un momento ya van a aparecer por debajo. Y bueno, esa es la situación de Estados Unidos, por eso las crecientes provocaciones, ¿no? Mi querido Ezequiel, la siguiente información, la siguiente noticia parece una broma, parece una mala comedia viniendo de la iniciativa de un comediante, pero es real y quiero pedirte tu opinión. Recientemente, el presidente de Ucrania, Zelensky, acaba de promover entre los diputados ucranianos la aprobación de la legalización de medicamentos a base de cannabis para todos aquellos que lo necesiten, porque dice que con la marihuana se podría ayudar a los ucranianos a soportar el dolor, el estrés y el trauma de la guerra. En el Parlamento ucraniano, en la Rada Suprema, Zelensky ha venido sosteniendo que Ucrania necesita crear la industria de la rehabilitación más fuerte de Europa, tanto física como mentalmente, para aquellos que han pasado y se han visto afectados por el conflicto ucraniano, y afirma que la construcción de estos centros de rehabilitación pues sería mejor y más llevadera si toda la gente pudiera tener acceso a la marihuana. Cita textual, dice, en particular debemos legalizar por fin y de forma honesta los medicamentos a base de cannabis para todos aquellos que lo necesiten con la investigación científica adecuada y la producción ucraniana controlada. Y bueno, además sostiene que esta medida es necesaria para que los ucranianos no tengan que soportar el dolor de la realidad, el estrés y el trauma de la guerra. Me parece una mala broma, pero es real. O sea, sí pasó y diferentes medios de comunicación lo registraron. ¿Marihuana para escapar de la realidad? De alguna manera, sí, aparece similar a la respuesta de un adicto frente a una realidad terrible. En lugar de responder a esa realidad, de generar un cambio en esa realidad, bueno, la adicción como una forma de abstracción, ¿no? De que tu cabeza abandone una realidad horrible. Esa es la lógica detrás de todo eso. Muchachos hacia adelante, recibiendo las balas con el pecho, pero bueno, con un facito en la mano, para que entonces Jamaica no problem. Claro, entonces más tranquilos, ¿no? Como que entonces los balazos en el pecho un poco menos dolorosos. ¿Por qué no mejor cortada la guerra y listo? Después, si cada quien quiere un cigarrillo de marihuana, cuestión de cada quien. Pero lo importante acá es el fin de las atrocidades y el sufrimiento del pueblo ucraniano real. Eso ninguna discusión. Y no solo eso, sino no ya el presente solamente de Ucrania y de su pueblo, sino a futuro. Las perspectivas de Ucrania a futuro como país, como Estado, aparecen seriamente comprometidas en lo territorial, en lo económico, en lo político, en lo cultural, en cuanto a los resentimientos, en cuanto de acá a ¿cuánto? 5, 10 años, y esto resuelto. El día de mañana, quien recorra una escuela de Ucrania va a presenciar una situación atroz, ¿no? Todos los estudiantes, todos los chiquilines, los chicos, las chicas ahí, van a aparecer como huérfanos. En todas las familias va a aparecer un papá faltante, un tío faltante, un hermano. Terrible. Y no solamente terrible desde lo humano, eso es lo más importante, sino después en cuanto a la reconstrucción de un país, en cuanto a su capital
humano. Si la situación, sí, a veces mejor un poco de risa porque la situación, si no, uno lloriquea como un niño porque es terrible, pero bueno, el cinismo a veces de estos personajes, más que cómico, tragicómico, todo esto. Y para mí, una vez más, machaco con esto, para mí es sorprendente qué poco quieren a sus pueblos. Incluso cuando muchos dirigentes en Europa aparentemente realizan llamados a la guerra nuclear, qué poco quieren a sus pueblos, y además de que inconscientes, porque seguro, en el caso de un bombazo, seguro que ellos muertos también, pero qué poco, claro, qué despreocupados porque sí, a la guerra siempre los de abajo, por lo general, ¿no? Qué poco quieren a su propio pueblo. Una cosa verdaderamente choqueante. No, y acá lo tremendo me recuerda mucho los diferentes ejércitos, como de pronto tendrían que estar drogados para animarse a ir al frente, como tú dices, a poner el pecho a las balas, y de alguna manera la desinhibición, el que te envalentona, el ir con un efecto, un alucinógeno, es tremendo. Y bueno, también me recordó el tema de la guerra del opio, ¿no? Cómo los británicos lograron dominar a los chinos por ese lado. No sé hasta qué punto un pueblo en guerra que consume marihuana podría ser todavía más vulnerable ante sus gobernantes que, como bien dices, no se ve que no quieren a sus pueblos. Sí, yo puedo cometer un error, yo un analista político y no militar, pero entre por lo menos los más afamados promotores de la utilización de drogas para las tropas aparecen las Fuerzas Armadas nazis. Recuerdo que muchas de las drogas modernas fueron generadas por los químicos alemanes al servicio de la Alemania nazi en su momento, por orden de Hitler, bueno, por la terrible situación y porque querían a soldados envalentonados, más allá del bien y del mal, y así generaron muchísimos de los opioides hoy utilizados tanto como drogas recreacionales, ¿no? Como la heroína, pero también muchos de los opioides utilizados en la medicina. Sin dudas, la historia de las drogas y la guerra podríamos retroceder mucho más atrás. Recuerdo tribus indígenas también antes de la guerra drogados, en realidad. Sí, claro, qué conducta humana, ¿no? Que ante los horrores de la guerra, nadie, ni los indígenas del Amazonas, ni pueblos del antiguo Irán, ni los nazis, ni los soldados ahora, que ninguno quiera participar con los ojos abiertos, porque realmente presencia cosas tan terribles, con heridas tan indelebles, porque eso te acompaña para, no solo, incluso los supervivientes después, toda esa locura te acompaña por el resto de tu vida. Por eso siempre entre las víctimas de la guerra uno debería contabilizar también a todas las víctimas, todos los suicidados después, toda la gente marginalizada, olvidada, los veteranos de guerra. Para colmo, muchas veces los estados los abandonan, ¿no? Ni siquiera con la cobertura médica necesaria, pero bueno, recordaba ahora que los nazis establecieron el foco ahí, especialmente en el final de la guerra, también en el final de la guerra esto de las armas de la desesperación, ¿no? Bueno, ahí también el desarrollo de drogas para eso. Bueno, no estoy llamando nazi a Zelensky de ningún modo, pero a veces la desesperación genera eso y bueno, es un antecedente sin dudas referenciable, ¿no? Pues cada vez sale más información que parece surrealista, ¿no? Información que parece de broma hasta que vas, contrastas y ves que sí pasa y bueno, cada vez lo puedes creer menos. Ezequiel, ¿cuáles serían por lo menos un par de escenarios posibles para una salida que pusiera fin a este conflicto? Qué buena pregunta, Jesús. Yo delibero sobre esta cuestión desde el inicio de la guerra y con el correr de los meses y con los cambios, la guerra fue metamorfoseando y todas las salidas pergeniadas en mi cabeza hoy día parecen inviables.
Aparecemos en una situación muy compleja, muy difícil, de difícil solución y con alta probabilidad de una escalada y de una guerra mundial, en mi opinión. Las ideas originales, la vuelta a algo parecido a los acuerdos de Minsk. Si pudiéramos retroceder a la situación anterior a la guerra, los acuerdos de Minsk, ¿no? Cuánta sangre derramada en vano por no haber, no haber cumplimentado esos acuerdos. Bueno, en algún momento aparecía esa posibilidad, la vuelta a algo parecido a Minsk o la vuelta a algo parecido a Minsk con la nueva realidad militar, porque los territorios tomados por Rusia no los va a abandonar. Pero bueno, esta reflexión de Karaganov y todo lo sucedido en la guerra respecto a que incluso con acuerdos de Minsk renovados, con todos estos territorios tomados por Rusia, eso aceptado de alguna manera regañadientes por Ucrania, el ingreso eventual de Ucrania a... No, tampoco. Bueno, aún esa situación hoy día parece como una solución precaria, porque tarde o temprano, más aún después de todo lo aprendido y lo escuchado sobre los acuerdos de Minsk y sobre esto de no, generamos acuerdos simplemente para retrasar, para generar, porque queríamos más tiempo para el rearme de Ucrania. Bueno, ¿por qué ahora nuevos acuerdos de Minsk no representarían lo mismo? Sencillamente una estrategia, una trampa para una nueva guerra, un nuevo enfrentamiento más adelante, más aún sumado a que el resto de Ucrania obviamente va a parecer dolido, resentido, con sed de venganza por todo lo sucedido en esta guerra, tanto en cuanto a la pérdida de territorios como en cuanto a las vidas humanas. Así que esa idea original de la vuelta a los acuerdos de Minsk, difícil. En algún momento recuerdo también, yo presentaba muy al principio, muy al principio, yo presentaba la idea en algunos lugares de, bueno, quizás un ingreso, sí, en los primeros días, o incluso unos días antes, el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, pero no a la OTAN, y Rusia inicialmente convalidaba eso, porque, bueno, la Unión Europea hasta ese entonces representaba una alianza económica, podía generar beneficios para Ucrania, pero sin el riesgo del ingreso a la OTAN para Rusia y por ende sin la reacción de Rusia por el temor legítimo a los misiles y las bases de la OTAN establecidas ahí en caso de una entrada de Ucrania a la OTAN. Bueno, eso ya también aparece como algo abstracto porque hoy día la Unión Europea y la OTAN representan lo mismo en el sentido de que la Unión Europea responde totalmente a ya la diferencia esa desapareció. Hoy día los líderes europeos aparecen genuflexos ante la OTAN y la OTAN igual a Estados Unidos, básicamente. Así que esa salida también impensable hoy, quizás todavía la única posible, aunque las elecciones en Estados Unidos bastante más adelante, la llegada de Trump al poder, pero bueno, recordemos las características de Trump. Yo siempre recuerdo su xenofobia, su desprecio por todos nosotros los latinoamericanos, las barbaridades dichas sobre nuestros países, shitty countries nos llamaban, ¿no? Países de mierda, así nos llamaban directamente. Y esto de que todos los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos en realidad representan criminales y barbaridades de ese calibre. Pero más allá de todo eso, ¿no? Si uno, bueno, en nombre de la paz, mejor Trump que Biden, a pesar de todas estas barbaridades, bueno, quizás en nombre de la paz en Ucrania sí, pero Trump un tipo impredecible, entonces quizás terminada la guerra en Ucrania y al día siguiente iniciada una guerra en China. De hecho, si bien el redireccionamiento de la política exterior de Estados Unidos desde el terrorismo islámico hacia Rusia y China comienza de alguna manera sutilmente con Obama, quien determina el cambio fuerte de dirección aparece después de Obama, aparece con Trump. Trump determina el inicio de las sanciones a China y un cambio en el cual a partir de ese momento los chinos aparecen como los malos.
con bastante lógica, porque en términos económicos los chinos representan los principales adversarios, pero hasta ese entonces los chinos aparecían como los buenos chinitos y los malos del mundo, el terrorismo islámico. De la noche a la mañana, ahí sí que los estadounidenses, verdaderamente una capacidad admirable en la batalla cultural, con su industria cultural a través de Hollywood, Netflix, las redes sociales, cómo pueden generar y desgenerar enemigos de la noche a la mañana. Hasta hace poco, yo recuerdo, el libre mercado y la globalización como las grandes panaceas de la humanidad. De la noche a la mañana, de repente, no. Queremos a las industrias nacionales de vuelta, porque si no, todas las industrias en China y nosotros sin respiradores en Estados Unidos, por ejemplo. Así que de la noche a la mañana, adiós al libre mercado. De la noche a la mañana, el malo del mundo, Bin Laden y Al Qaeda y Daesh y el ejército islámico, hoy ni mencionados en ningún lado. Así que evidentemente, o antes, o no el gran enemigo de la humanidad antes, sino uno de los tantos problemas en el mundo, o desaparecieron realmente, que no, porque todavía hay grupos terroristas islámicos, todavía muchos, y con atentados y demás, pero bueno, como el foco del mundo, el foco de Estados Unidos no aparece ahí, entonces el foco de su industria cultural tampoco, entonces hoy no lo recuerda nadie. Y ahora los nuevos malos, bueno, para Biden los rusos, pero ya crecientemente los chinos, y antes de eso, bueno, el terrorismo islámico, y antes de eso los soviéticos, y antes de eso los alemanes, como en 1984, ¿no? Como en la novela, esto de grandes imperios con un día por la mañana un imperio en lucha, en batalla con este y en alianza con el otro, pero a la noche cambiado, y la gente como estúpida detrás de la propaganda, odiando o amando al uno al otro según las pantallas. Y cada vez más así todo, y en eso sí que los estadounidenses sin rival. En todo el otro, la hegemonía estadounidense, económica, política, cultural, incluso militar, amenazada. En cuanto a su capacidad en la batalla cultural, todavía en el primer lugar con creces. Pues sin ir muy lejos, esta misma semana lo estuvimos atestiguando como Televisión Española, Deutsche Welle y algunos otros pasaron de llamar grupo terrorista al grupo Wagner a héroe nacional que pone en jaque todo el aparato ruso. Héroe nacional o el hombre, así le llamaban ya, no terrorista, sino el hombre que pone en jaque a Putin. Y luego, por ejemplo, vimos, y esto es una publicación que me hace mucho reír, que The Wall Street Journal, que se venden como periodistas serios, objetivos, publica que Estados Unidos, por miedo a que se interprete, porque hay una bola de malpensados en el mundo como tú y como yo, que está del lado de Prigozhin y del lado del grupo Wagner, pues le congeló las sanciones que ya le tenía preparadas mientras peleaba contra Putin, porque pues no querían que, mira, aquí está, no quería que se malpensara que estaban del lado de Putin. Dice, Estados Unidos retrasa las nuevas sanciones contra Wagner por miedo a que se le interprete que está del lado de Putin. ¿Cómo ves? No, hoy las reactivaron, ¿eh? En serio, esto no en broma, sino que en serio, hoy las reactivaron. Con sanciones sí, hace unos días no, de repente buenos y ahora de nuevo malos. Nada, bueno, poco serio, pero bueno, y para colmo con Biden en la Casa Blanca. Cada vez... Tú no le das ninguna oportunidad a Kennedy Jr., que ahora que se reporta que Biden padece apnea del sueño y que tiene que incluso dormir con cierto respirador artificial para que no pierda la concentración, y que al parecer por eso cada 3 palabras se equivoca en una, como ayer que dijo que Putin estaba perdiendo la guerra en Irak, y que yo creo que, bueno, a la gente en Estados Unidos, aunque bueno, quién sabe, la maquinaria de propaganda es brutal, es cierto, son unos maestros nuestros vecinos del norte, pero ¿tú crees que Kennedy Jr., si muestra mayor lucidez y que también tiene una postura crítica frente al tema de Ucrania, no tenga ninguna oportunidad frente a Biden?
Yo naturalmente querría a Kennedy como candidato. La gran cuestión ahí, Jesús, lo que llaman el establishment demócrata, porque las candidaturas demócratas las determina la dirigencia demócrata y por lo general está caracterizada por un centro de poder, un establishment, un liderazgo muy conservador, el cual incluso a veces ante la disyuntiva de el candidato conservador de ellos como perdedor contra los republicanos o un candidato disruptivo dentro del Partido Demócrata con verdaderas chances electorales contra los republicanos, ellos ahí, sin deliberar un segundo, determinan, no, este es nuestro candidato y si nosotros ahora fuera del gobierno por 4 u 8 años, afuera, pero nunca jamás abandonar las estructuras del partido. Lo recordarán seguramente con respecto a Bernie Sanders. Bernie Sanders, incluso en algún momento en la interna, parecía adelante. En todas las encuestas contra Trump, él presentaba chances reales, pero aún así quisieron a Hillary. ¿Por qué? Porque, bueno, respondía al riñón de ellos, a la estructura de poder de ellos, y por eso convalidarán una candidatura de Kennedy Jr. Difícil. Lo que sí es cierto que Biden ya parece completamente perdido. Ya no de aquí a un año para las elecciones. Hoy, el día de hoy, en los actos, God Save the Queen el otro día, después con la mano acá en el corazón con el himno de India, ahora con esto de Irak, una tras otra, además medio perdido, lento, la mano para un lado, mirando para el otro, lo cual puede generar un poco de risa, pero en términos de poder real representa una pésima noticia para el mundo, porque si ya de por sí esa posición de poder, una posición muy, muy, muy difícil y con muchísimas tensiones y muchísimos halcones, buitres, palomas, cóndores y águilas alrededor, para una persona en el 100% de sus capacidades cognitivas, para alguien así, evidentemente no puede determinar absolutamente nada. ¿Y quién determina todo? Los monstruos alrededor en permanente disputa, porque entre todos esos sectores aparecen disputas todo el tiempo entre los unos y los otros, los antirrusos, los antichinos, el complejo militar industrial, los conservadores, los liberales, los a favor de la globalización, los nacionalistas, bueno, los abstencionistas, todos, los ultracristianos, bueno, todos esos determinan la política sin ninguna sistematicidad. Eso lo presenciamos, un día para un lado, otro día para el otro, y ni siquiera con la coherencia de alguien con más o menos la cabeza en su lugar. Así que esa situación bastante preocupante. Y después la otra cuestión, Jesús, también sobre el otro lado de la disputa política. ¿Podrá Trump participar en las elecciones? Porque hoy día el Poder Judicial estadounidense aparece encaminado hacia una condena y una proscripción. No porque quieran una condena así. La condena responde a la persecución política para una proscripción, con causas completamente delirantes, como esto del fiscal general de Nueva York, lo de los documentos en Mar-a-Lago, todas pavadas, al lado de las barbaridades hechas por los presidentes de Estados Unidos, bombardeando a troche y moche, generando invasiones acá, allá, bueno, contaminación, violaciones a los derechos humanos, Guantánamo, Assange detenido, bueno, todas esas barbaridades, incluso en el caso de Trump, la toma del Capitolio, todo eso como si nada, pero de repente la acusación de unos documentos guardados en su casa, y quizás esa excusa represente la excusa para que no pueda participar en una batalla a todo o nada en Estados Unidos, propia de un imperio en decadencia, eso seguro.
todas estas cosas bizarras en Estados Unidos responden a ese enfrentamiento ya no entre la política, sino en la sociedad, una sociedad muy, muy polarizada, pero en decadencia, como imperio unipolar, hegemónico en decadencia. Y cuidado con los ilusos de, bueno, desaparece Estados Unidos de la ecuación de poder mundial. No, no va a desaparecer. Desaparece esa unipolaridad, desaparece el hecho de que representa el único poder del mundo y determina todo como quiere. Bueno, eso está desapareciendo ante una crisis y aparecen otros poderes a su lado, pero como gran poder no va a desaparecer, pero sí presenciamos una crisis de esa situación de hegemonía unipolar. Sin duda alguna. Mi querido Ezequiel, hablando de cosas surrealistas, quiero invitar formalmente a que la próxima semana, si tu agenda te lo permite, hablemos de cosas surrealistas en Argentina y en México, como las tendencias electorales que se están llevando a cabo, incluso hablar de Ecuador también, echarle un repaso a América Latina, porque están pasando cosas muy surrealistas ahora que se están empezando a decantar las próximas candidaturas. Mientras tanto, ¿por qué no le invitas a la gente a que se suscriba al canal de Demoliendo Mitos de la Política y qué se encuentra por ahí? Bueno, Demoliendo Mitos de la Política, mi canal en YouTube, ya con 40.000 suscriptores. Principalmente análisis geopolítico y geoeconómico, con últimamente mucho foco en la guerra en Ucrania, incluso a menudo con analistas militares invitados, algunos en actividad, otros también retirados. Pero no solamente eso, sino que también siempre la perspectiva de ese conflicto en particular en relación, ¿no? Lo presentamos en relación con la geopolítica global, con la geoeconomía global, también con China, también con América Latina mucho, y efectivamente está comenzando un momento de definiciones en América Latina y por ahí también en las próximas semanas muchas charlas pensadas en ese sentido. Y bueno, esta es una pendiente, Jesús, que deliberemos. Yo querría, Jesús, alguna vez en mi canal una explicación tuya de los posibles sucesores de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. Seguramente vos ahí podés presentar una visión muy, muy profunda de las disputas y de quién mejor para México como sí, posible. Bueno, para la continuidad de todo lo bueno hecho por AMLO, porque por lo menos la experiencia de Argentina, a veces gobiernos populares realizan transformaciones muy positivas y si después de ellos aparece alguien muy malo, muchas de esas cosas perdidas, ¿no? Entonces es súper importante todo eso, la sucesión. Pues ya está, querido Ezequiel, lo vamos acordando, lo vamos platicando la semana y le damos el análisis. Por lo pronto te agradezco muchísimo y estamos en contacto. Un placer como siempre, Jesús, y un abrazo a toda la audiencia. Muchas gracias. Y gracias también, mis queridos alumnos digitales, a ustedes que nos acompañaron. Quiero agradecerle particularmente a don Fernando Casap, que nos mandó un super sticker. Muchas, muchas gracias, don Fernando, por estar tan comprometido con este canal, con este espacio educativo. Y gracias a Los Ángeles Guardianes que nos han estado apoyando a través de PayPal. De todo corazón, muchísimas gracias a todos ustedes que desde el anonimato nos han apoyado a través de PayPal. Tratamos de corresponderles de la mejor manera posible, siempre comprometidos con la honestidad intelectual. Les invitamos por ello a que nos apoyen con su poderoso like, que compartan la transmisión, que se suscriban a los canales de Tu Profe DRI, Tu Profe DRI 2.0, porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Recuerden que también estamos en Telegram, en Facebook, en Instagram y en Twitter, y que desde allá, al hacer clic a cada uno de los links que tenemos aquí publicados, ustedes directamente los redirecciona igual a nuestra cuenta en PayPal, por quienes gusten acompañarnos y apoyarnos. Gracias también a don Santi Rubens, que por ahí nos manda un superchat. Mis queridos alumnos digitales, les mando un fuerte abrazo y como siempre les digo, son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de Tu Profe DRI. Muy buena tarde.